Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas. Muy buenas. Hemos venido aquí a molestar a otros vecinos distintos de los habituales. Así incordiamos a otros Vamos barrios. A extender nuestra... Sí, queremos ver desde dónde nos tiran tomates. El otro día me tiraron hielos en mi barrio, cuando llegué a casa. Sí. ¿Pero llevabas cubata o...? No, es que estaba hablando con un compañero. El hielo y después el resto. Estaba hablando con un compañero que me había llevado a mi casa y me estaban tirando hielos a ver si me iba ya a la cama, ya eran las 11. Y digo, no, pues nada. ¿Se acuestan pronto en tu barrio? Sí. Aquí hemos estado dando por saco hasta las 3 de la mañana un día. Y no nos han tirado todavía más que gatos. No, lo único que nos echan es gatos, eso sí. Sí, encima del coche. Bueno. Venimos a hablar de The Voice. Exacto. Y voy a aprovechar para dos cosas, si me permite. La primera, para para saludar a mi cartero, que es seguidor de este canal y que me ha pedido que te dijese que le gusta mucho lo que hacemos. Pues nada, nos alegramos. Cine, así que le mandamos un saludo al cartero, que no es mi habitual cartera, pero que este hombre nos ha mandado saludos. Y oye, mira, llegamos ya hasta las altas esferas. Bueno, yo voy a aprovechar, ya que estamos. La verdad es que este hombre y yo nos encontramos con mucha gente que seguís el canal. Yo me he encontrado con cantidad de gente en el Festival Don Loa, él se lo encuentra en su curro. Sí, muchísimos que me saludáis. Por la calle estábamos comprando DVDs y también nos encontramos otra persona que nos seguía y tal. Y bueno, y daros las gracias a todos por hacer este seguimiento, que además es imprescindible para nosotros porque es un feedback curioso. Así que si nos veis por ahí, saludarnos, hablamos y charlamos. Sin problema. Menos dinero damos. Dinero no damos, eso sí. Aceptamos, pero no damos. Sí. Todo hay que decirlo. Sí, aceptamos. Vamos a hablar de The Voice, pongámonos en línea. Vamos a hablar de The Voice, aceptamos. No lo damos, pero aceptamos cualquier tipo de unos dólares que nos dé la CIA para nuestras operaciones. Dólar es una buena moneda de cambio. Sí, para nuestras operaciones. Porque... Patrón oro también nos sirve. Sí. Tenemos aquí un perro que tenemos un... Estos son valores... de producción. Son valores de producción. Tenemos un perro precioso, a mearse encima de nosotros. Bueno, vamos a hablar de The Voice. No, va a empezar a pegarse con otro perro que hay ahí, que va a ser muy divertido. Que sí. Para hablar de The Voice, yo sí, lo que sí me gustaría decir es que... The Voice. Es que esto no lo sabemos hacer mucho, pero os lo dijimos en la revista. Lo tenéis en la revista, la habíamos visto antes de que saliera la serie y os hablamos de ella en la revista largo y tendido para que supierais lo que os ibais a encontrar con esta serie, que algunos la han calificado como la revelación del año. ¿Tú cómo lo ves? Sí, una de las cosas que me gusta de hacer este vídeo es reivindicar que, primero, que hay un movimiento en las cadenas de televisión, en las producciones de televisión. Esta es una opinión mía, no tiene por qué ser suya. Según el cual hay una cadena que está empezando a comer la tostada a la otra, por lo menos en todo lo que se refiere a temas superhéroes, y creo que en ese sentido eso siempre es interesante, que haya una alternancia de productoras que funcionen con esta dinámica, que no tengamos siempre más de lo mismo, y que el que meta la pata pues lo pague rapidito y cuanto antes mejor. Eso es mejor para el público. En segundo lugar, lo que quería reivindicar es que yo creo que el tema de los superhéroes, que nos gusta a todos mucho, que queremos ver más películas, que disfrutamos con Vengadores Endgame, que no estoy hablando de eso. Pero sí que es cierto que está adquiriendo unas características de monopolio, que es muy bueno lo que hace The Voice con ese monopolio, que ya es lo que hacía Garth Ennis en su cómic, que es cachondearse de manera desbaratada de ese monopolio de los superhéroes, pero sobre todo de una idea, que es una idea recurrente que yo llevo dando la brasa con ella en todas partes, sobre todo en mis clases, que es la siguiente. Observad que el género de superhéroes en el fondo es un género muy inquietante desde el punto de vista de la premisa que establece. La premisa que establece es la siguiente. Llega una entidad de poderes superiores que nos salva el culo a la gente normalita. Y The Voice reivindica... Hombre, no es que The Voice sean muy normalitos, ninguno. Pero precisamente pues son una banda de mataos, que además son todos un desastre, porque no es un grupo de élite de seres humanos normales sin poderes preparado para enfrentarse a superhéroes. No. Son unos mataos. Ahí está faltando un español matao para completar el grupo. Sí, porque son unos mataos y además son unos desnortados, desorientados. Tienen sus vidas hechas un desastre. Son las Spy Girls, si es que lo dices. Son las Spy Girls. Somos las Spy Girls. ¿Vale? Entonces, y es muy bueno reivindicar...
reivindicar la humanidad frente a lo superheroico, porque lo superheroico manda un mensaje de alguien te va a salvar el culo. Y para mí eso es un mensaje muy discutible desde muchos puntos de vista, ¿vale? No solo sociales, sino psicológicos y demás. Es decir, nosotros tenemos que salvarnos el culo. No nos tiene que venir nadie a salvar el culo, ¿vale? Porque además ese tipo de mensaje es un mensaje de un carácter, ya digo, políticamente inquietante, y que por mucho que disfrutemos con los superhéroes, si nos damos cuenta, las historias más interesantes de superhéroes son las que los humanizan. Y por eso Batman nos funciona también. Porque Batman, hay que decirlo una vez más por si alguien todavía no lo ha pillado, aunque esté en el mundo, en el entorno de los superhéroes, no es un superhéroe. Es un vigilante. Es un vigilante que se le ocurra mucho. Sí. Y muy listo. Y con mucho dinero, todo hay que decirlo. Hombre. Pero no es un superhéroe, ¿vale? Si nos pusiéramos a pensar en la clave de Batman, por la manera de proceder, de desarrollarse y demás, tanto en los cómics, pero sobre todo en las películas, sobre todo las de Nolan, no es la clave Iron Man. No. Iron Man sí es un superhéroe. Sí, porque se construye una armadura, pero la clave es por cómo mueve Green Arrow. y por cómo se mueve en la armadura y cómo funciona y tal. Green Arrow sería otra clave para hablar de esto. Es decir, es cuidado porque no es lo mismo. Y lo interesante de Batman es la humanidad que le metió Nolan al personaje y los conflictos que tenía y demás. Lo que quiero decir con esto es que lo que hace esta serie de Boys es algo muy saludable desde un punto de vista psicológico y sociológico. Es una manera de decir, vamos a sacarnos, a estriparnos ya al grano de los superhéroes. Ahora que hemos tenido Vengadores Endgame y todo esto, vamos a reventarnos el granillo de los superhéroes y vamos a un poco, en fin, que lo que está en el cómic está muy bien, pero que esta masificación que se está produciendo en cine a todas horas, el mismo monotema. Hay que decir que las historias de superhéroes en el cómic americano se cargaron las historias de terror, las historias bélicas, las historias de western, lo barrieron todo, tío. ¿Por qué? Porque todo eso, ciencia ficción, porque todo eso lo englobaban ellos. Si nos damos cuenta, el cine de superhéroes es un cine vampiro. Y de la misma manera que es el cómic de superhéroes. Chupa todo lo que tiene alrededor genéricamente hablando y lo incorpora a su recurso. Que puede estar bien como novedad y demás, pero que no puede haber un monopolio. Y The Voice se cachondea y pone en evidencia todo aquello que realmente significan los superhéroes a un nivel psicológico y sociológico. Que es como una nueva pseudo-religión. Sí, en el mundo del ocio. Con eso, con el episodio de la religión de cuando viene a bautizar. Exacto, ¿Quién bautiza a la gente? ¿Quién bautiza a la gente? Sí. ¿En qué condiciones? A mí lo que me... A ver, yo leí los cómics, me compré los cómics porque el bueno de Telly Chavalas me invitó a hacerlo porque me encontramos los tomos de saldo a partir del 2 o algo así y me dijo, yo te dejo el 1, pero tú léete esta cosa que te va a gustar. Y mientras que teníamos miedo porque ya habían adaptado The Preacher y además los mismos, y teníamos algo de miedo, y yo creo que esta serie tiene dos ventajas sobre The Preacher. La primera es que no es FX, que tiene... Por mucho que lo creáis, por mucho que sea cable, no es HBO. Primera y fundamental. FX tiene muchísimo, y AMC y todas estas cadenas que creemos que son tal, en realidad tienen una impuesta censura muy fuerte. No pueden salir desnudos, no pueden salir cierto tipo de palabrotas, puede salir sangre, pero no tienen la libertad que tienen en HBO, que puede salir lo que le dé la gana. Ya lo he visto en Juego de Tronos, o en Showtime, que te cuenta lo mismo, o en Stars, por poner las tres más premium del cable premium americano, pero tampoco lo que puede salir en Netflix o en este caso en Amazon, que tiene una libertad absoluta. Entonces, aquí juegan con ese punto de ventaja y también con la ventaja de que el autor del guión era Eric Kripke, que es el creador de Sobrenatural y que cuando lo hace bien, lo hace muy, muy bien. Y ahí este es el caso, que lo hace muy, muy bien. Partiendo de esa ventaja y de ese punto de que Garth Ennis había hecho una gamberrada, creo que como a muchas de las gamberradas de Garth Ennis, aquí le han dado un punto. Primero han cambiado muchas cosas, lo cual agradezco en la historia. No sé lo que va a pasar, cosa que creía que sí. Pero viendo la temporada completa no sé lo que va a pasar. En la serie me estoy quedando... Funciona mejor en la serie que en el cómic. Y funciona, y es más adulta, porque el cómic tiene muy claro que es un cómic, que es una gamberrada. Y aquí la serie, al ser personajes de carne y hueso, al ser actores, quiere indagar en ciertos aspectos que el cómic o no le apetecía porque era lo que era, o no quería, como es, por ejemplo, el tema sociopolítico actual. Exacto. El tema de cómo está la situación del terrorismo actual, el tema, todo ese tema lo quiere indagar la serie y lo hace con mucho acierto, con muchísimo acierto, y lo hace con unos personajes que, aunque están para la sátira y la broma y la risa y el gore salvaje y el sexo desenfrenado,
también están para los giros y para los momentos en los que, por ejemplo, el personaje del padre de Hughie, que aparte de ser quien es, que es Simon Pegg, que es en quien se basaron para hacer el dibujo del personaje de Hughie en los cómics, aparte sirve como un contrapunto con su hijo respecto a lo que le está sucediendo y lo que está sucediendo en el mundo en torno a los superhéroes. Y creo que ese es el gran avance de la serie, que da un paso al frente y dice, vale, el cómic está muy bien, nosotros no vamos a bajar ni un tono de la violencia, del sexo, de las burradas del cómic, pero vamos a desviarnos un poquito temáticamente, argumentalmente, para darle un tono todavía más adulto, no solo en las imágenes, sino en el contenido. Y creo que ese es uno de los grandes aciertos. Además, donde el cómic, con lo que decía mi compañero, donde el cómic empieza no a agotarse, pero sí un poco como a cansarse, que es justo aquí donde la serie te pega 3 o 4 giros y dices, y esto tiene recorrido para rato. Para rato. O sea, estos tíos, tal como han construido la temporada 1, pueden hacer más temporadas que los de Walking Dead, si quieren. Claro. Porque tiene una riqueza de propuesta el personaje de Elizabeth Shue y el recorrido del personaje de Elizabeth Shue, que tú dices, si es que si quieres te haces un spin-off solo con ese personaje de Elizabeth Shue, que ahora y te sale un spin-off tipo Sexo en Nueva York, pero con superhéroes, tío. O sea, quiero decir, es la riqueza que tiene. Y sobre todo que han sido muy listos en el argumento, porque miren, si realmente nos cargamos la fórmula superheroica en plan de cachondeo y todo esto, tenemos un problema. Y es que, claro, el superhéroe de alguna manera es una fórmula que obedece al tipo John Wayne y demás. Es decir, entonces te cargas eso, ¿cómo lo llenas? Lo llenas con el personaje del carnicero. Y dices, y ya está. O sea, es decir, es la manera de decir, sustituyes unas piezas, pero la pieza que sustituye a la anterior es mucho más interesante, más rica, porque el personaje del carnicero es un antihéroe al uso. Es decir, es un destrozado de la vida y además es un enfermo. Es un psicópata. Todos ellos. Están todos mal, pero ellos. Está peor todavía. Sí. De hecho, pero con motivo. Sí, claro, con motivo. Lo que pasa es que no vamos a decirlo, porque esto no vamos a hacer spoiler, pero el giro final de la serie es donde queda definido perfectamente el personaje del carnicero. Y el del patriota. Y el del patriota. Que son el giro, es que curiosamente, en los últimos planos de la serie, es lo grande es como dices, y ahora que es el último capítulo, el último minuto de serie de esta temporada, ¿es esto? Me remodifica los dos personajes y haces que yo piense de una manera distinta de los dos personajes, tanto del patriota como del carnicero. Cuando en los cómics estaba mucho más definido todo. Sí, claro. Mucho más clara la línea entre... Quiero decir, aquí, por ejemplo, a mí me encanta, y me encanta desde los cómics, me encanta que son una panda de mataos, pero tiene una brújula moral relativamente clara, es decir, leche materna, incluso French, el franchute, y Hughie son 3 personajes, sobre todo leche materna, que son gente buena, que está intentando hacer algo bien y que se equivocan y que la cagan, por eso son matados y son lo que son e improvisan continuamente. Están enfrentando algo que les supera claramente, pero lo que los hace grandes pero me gusta, es que ellos se enfrentan a algo que les supera. Claro, pero a mí me gusta mucho cómo han cambiado el uso del compuesto V de los cómics a la serie. Sí. Porque los cómics tienen un punto más gamberro, pero aquí les sienta muy bien lo que han hecho, porque además sirve esa contención con el compuesto V para decir, tranquilos que ya llegaremos a ese momento, que esto es la primera temporada. Vamos a ver qué os damos con estos 8 episodios, vamos a ver si esto funciona, que funciona muy bien, y vamos a hablar de estos temas. Y vamos a plantear el tema de la religión. El episodio de la religión no hay acción, no pasa nada, pero es brillante en el planteamiento. Pero hay una tensión. Ya te digo. O sea, yo no he visto que un bautismo pueda tener tanta tensión. Más tensión que el bautismo de un gremlin. Más que Hitchcock. Pues, si fuera el bautismo de un gremlin me daría menos tensión que el de esta serie. Y manejo bien. Y para mí el que es el gran momento definitorio de toda la temporada, porque está manejando todos los temas políticos de los superhéroes en el ejército, etcétera, etcétera, que en realidad lo de los superhéroes en el ejército es lo de los gays en el ejército. No nos engañemos. Es eso. Pero todo eso lo está tratando con el tema del avión. El capítulo del avión y cómo resuelve lo del avión, para mí es el capítulo de la temporada. O sea, para mí la escena del avión, me parece que define muchísimo lo que está pasando ahí dentro, quiénes son los personajes, cómo aprovechan ciertas cuestiones y que estamos en una serie de una panda de psicópatas. Todos. Hablábamos antes todos, pero en los dos lados. En los dos lados, claro. Pero porque además, no hay que decir el por qué, pero al final lo que hace el carnicero, a la vista de lo que hemos visto hasta ahora, el último acto del carnicero incluye algo que es absolutamente aberrante. Sí.
Pero ¿qué te dice? ¿Y qué ha pasado con ese elemento que estaba, sí, que ha sido de ese elemento? Porque claro, si ese elemento, si el carnicero pasa lo que pasa con el carnicero, claro, ese elemento ha tenido que pasar algo con ese elemento. Sí, entonces, lo que quiero decir, detalle, esto es muy sencillo, miren, si hay unas pautas que se repiten en cada serie, se repiten en cada película y demás. Primero, que el audiovisual necesita su propio lenguaje, es un medio propio, pleno, adulto, maduro, y por lo tanto, si tiene que cambiar cosas, caso del compuesto V, pues lo cambia para que sea mejor. Y lo mejora. Cuando lo cambia para mejor, lo mejora mucho. Ahora, cuando lo cambia simplemente por convertirlo en algo azucarado, en algo almibarado, te meten ahí algo que no venía de partida, o te cambian la identidad, todo lo que pasó en El Predicador. En la adaptación del Predicador, Garth Ennis solo se puede adaptar de una forma. Y es así, siendo más borrico que Garth Ennis. Si no vas a ser más borrico que Garth Ennis y vas a ir más lejos que Garth Ennis, no lo hagas. Estoy pensando, por ejemplo, en la resolución del personaje este que lee las mentes. Y el encuentro el último encuentro que tiene con el carnicero. Es decir, si no vas a ser más borrico que Garth Ennis, no lo hagas. No lo hagas. No puedes coger Garth Ennis, que sabes lo que es. Es como coger a Shakespeare y decir, sí, pero es que Shakespeare a mí... vamos a convertir Hamlet en una comedia. Y tú dices, ¿para qué? No está hecho. No adaptes Hamlet. No lo han hecho ya en El Rey León. No adaptes Hamlet. Adapta otra cosa, colega. Pero no adaptes Hamlet si lo que quieres es hacer una comedia. Es decir, no vayas de listillo porque al final lo que vas a hacer es cambiar. Las historias se conciben con un código determinado. Y tú tienes que trabajar dentro de ese código. Puedes adaptar lo que quieras, pero siempre dentro de ese código. Tú no puedes convertir The Voice en una historia de amor, aunque tengas unas subtramas. Pero ¿cómo resuelves esas subtramas? Porque es que hay que decir otra cosa. El tema de las emociones, los amores y los sentimientos en la serie está tratado de una manera, con una madurez brutal. Exacto, porque hay personajes que confunden amor con obsesión, personajes que se enamoran pero no saben manejarlo, personajes que han traicionado al amor de su vida, personajes que han tenido que esconderse del amor de su vida. Hay de todo. Y hay personajes que ves que a mí me encanta cómo desarrolla la trama romántica del personaje de la reina... No, el de Hughie... El de la reina Maeve. El de la reina Maeve. El de Hughie creo que va más en consonancia con lo que se ve en los cómics. Pero el de la reina Maeve no. Va por otro lado. Y añade el momento ese, e incluye los momentos esos con... que no quiero hablar, pero es como trata el tema romántico, y pongo muy entre comillas lo de romántico, de la reina Maeve. Y eso a mí me ha gustado muchísimo en la serie. Me ha gustado muchísimo. También creía, lo que dices tú de ser más gamberros todavía que el propio Garth Ennis, creía que lo del retiro de superhéroes, lo de la isla aquella, el episodio aquel de los cómics, digo, no podéis llegar, por mucho que os pongáis, no podéis llegar hasta que ves el bar, el garito donde se reúnen los superhéroes, y dije, pues sí que vais a llegar, sí, no vais a cortaros ni un pelo. Y ves el capítulo ese y dices, ostras, es que estos cabrones va a llegar ese momento y van a decir, sí, nos vamos a lanzar de cabeza a hacerlo. No te creas que no. Y viéndolo aquí, dices 3/4 de lo mismo. Lo ves en una escena de sexo realmente peculiar, en un momento determinado, lo ves en el bar, lo ves en que no van a tener ningún complejo ni ningún miedo a la hora de tratar tanto el sexo como la violencia en este mundo en el que si hay dioses caminando entre nosotros, ¿qué es lo que harían realmente esos dioses? ¿Qué es lo que plantea? Y si hay gente que quiere cambiar el mundo manipulando y cómo se manipula la opinión pública, ¿cómo sucedería? O sea, vemos el uso de las corporaciones, que las corporaciones tienen... Hasta el tema de los abusos. Claro. Y está tratado el tema de los abusos con un personaje, no vamos a decir cuál es. Está tratado el tema de los abusos. ¿Y cómo acaba ese personaje? Que dices, le habéis dado completamente la vuelta. Es algo de lo bueno que tiene la serie. Que en los 2 últimos capítulos consiguen darle un giro a todos los personajes, de manera que aquello que tú pensabas de los personajes, el rollo maniqueo blanco-negro, se queda destrozado y además, te dejan en tono gris. Y encima las piezas se encajan. Sí, claro. O sea, hace un giro, clac, 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 clap, y encaja todo. Y todo aquello que decías, esto parece un poco fuera de lugar. No. No te preocupes, que es que por algo es. Y todo encaja. Y todo queda perfectamente hilvanado para que tú digas, ostras, te ha quedado redondo. 8 episodios, cortita y al pie, y todo lo bestia que tiene que ser. Y esa es creo que es uno de los grandes aciertos de una de las mejores series del año. Ahora, que está siendo un año muy bueno en series, muy bueno en series, y también en superhéroes, que hablaremos de ello porque hemos tenido
la que para mí creo que ha sido la mejor temporada de Jessica Jones, pero hemos tenido Doom Patrol, La Patrulla Condenada. Bueno, eso lo dice mi amigo. Yo en la temporada de Jessica Jones, después del segundo capítulo, dije ya hasta aquí hemos llegado, chica, este es todo el límite. Bueno, hablaremos de eso alguna vez para no reventarlo ahora. Sí, por no reventarlo, hablaremos. Pues hablaremos, pero discrepo absolutamente. Y la tercera temporada de Jessica Jones me hizo descabalgarme desde el segundo capítulo. Y a él no le ha gustado me el tuve que final de tirar del Gotham, pero a mí me ha gustado mucho. Me tuve que tirar del caballo porque no aguantaba más ya. O sea, una cosa Vienen aviones a insoportable. decirte que no digas nada. O a darme la razón. No, Depende. vienen a callarte. Porque Depende de lo que haga el avión. Depende de lo que haga el avión. Cuidado. Depende de lo que haga el Estamos avión. hablando de The Voice. Discrepo mucho. Que estamos Jessica hablando Jones. de The Voice, que puede pasar Bueno. cualquier cosa. Lo he dicho, que yo sí creo que es uno de los mejores años o sea, que ha sido un muy buen año de televisión, con series como Chernobyl, con la segunda temporada de Big Little Lies, con un montonazo de series muy buenas y que esperemos que siga la Puede ser un año bueno porque tienen que estrenar Peaky Blinders. que quedan días para Peaky Peaky Blinders. Peaky Días Blinders. para Peaky Blinders. Ese Peaky Blinders nos va a salvar a todos, amigos. Ya, bueno, The Voice ya nos ha salvado un poquito. Sí, un ahora poquito necesitamos bastante. Peaky Blinders. Sí, Porque sí, sí. hay otras de las que podríamos hablar que a mí me han dejado en cuadro. Por ejemplo, Buenos Presagios. Empezó bien y acabamos trucu. Pero bueno, presagios es Pim, lo pam, que truco, es. truco. Pero es lo que es. Pim, pam, truco. Lo vamos a dejar aquí. Sí, que venga. queremos que le deis al like, os suscribáis, nos contéis lo que queréis aquí abajo y de qué otras series queréis por redes sociales y demás, Si queréis que comentárnoslo. hablemos más de series, no lo decís. Nos lo decís y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Y a leer la revista. Hala. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.